Hola, en el video de hoy arrancaremos a ver las herramientas básicas de modelado. Por cierto, si no viste el video anterior sobre croquisado, te invito a verlo ya que va a ser necesario para poder usar estas herramientas. La primera herramienta de modelado que vamos a ver es la de extruir saliente o base, que es esta que tenemos aquí. Como vimos en croquisado, lo primero que vamos a necesitar hacer es definir un plano de croquis y vamos a dibujar en él un croquis. Vamos a arrancar de manera muy sencilla, ya que las herramientas de croquisado las vimos en el video anterior. Una vez que terminamos el croquis, salimos del mismo y nos vamos a la herramienta de extruir saliente o base. Fíjense que entró en esta herramienta automáticamente porque yo le hice clic antes de hacer el croquis e hice el croquis ya sabiendo que iba a hacer esta operación. También nosotros podemos salir del croquis y tenerlo simplemente como un croquis en el área de trabajo. En este caso seleccionamos el croquis y le damos a extruir saliente o base y accedemos a las mismas herramientas. Lo primero que nos pregunta es desde dónde queremos hacer la extrusión. Desde el plano del croquis, desde una superficie, cara, plano o vértice que tengamos, o una equidistancia, es decir, a una distancia del plano del croquis, por ejemplo a 10 milímetros. Como pueden ver, la extrusión comienza a partir de 10 milímetros del plano de croquis. Luego, donde dice dirección 1, podemos elegir, en primer lugar, la dirección. En segundo lugar, si simplemente vamos a extruir hasta una profundidad especificada, hasta un vértice, superficie, hasta una equidistancia de una superficie, hasta un sólido o plano medio. Plano medio significa que el plano de extrusión va a quedar a la mitad del sólido. Lo más común es trabajar con la profundidad especificada. Por ejemplo, vamos a extruir 50 milímetros. Esto es un ángulo de salida. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en piezas fundidas. Si bien ya viene una herramienta para hacer esto, luego de modelar la pieza, tengan en cuenta que la extrusión puede tener un ángulo. Por ejemplo, si le damos 10 grados, pueden ver que extruye achicándose ese ángulo. Y si yo tildo ángulo de salida hacia afuera, invierte la dirección, o mejor dicho, la inclinación de ese ángulo. También podemos extruir en dirección 2. ¿Qué significa esto? Extruir a una distancia diferente del plano de extrusión hacia el otro lado, por ejemplo 10 milímetros. Y por último tenemos lo que llamamos operación lámina. ¿Qué significa esto? Básicamente que en lugar de extruir un sólido desde la superficie que nosotros croquisamos, va a extruir como si fuera una lámina, es decir, como si el croquis que nosotros utilizamos sea el perfil. Aquí podemos definir con qué espesor queremos que haga esta operación de lámina. Por ejemplo, 50 milímetros. Podemos poner tapa en los extremos, es decir, que quede cerrado en los extremos como si fuera un caño, por ejemplo. Y también podemos invertir la dirección, si es hacia adentro o hacia afuera. Vamos a dejarlo aquí. Una vez que terminamos de definir estos parámetros, le damos al tilde verde y ya tenemos nuestro primer sólido. La siguiente operación que vamos a ver es la de revolución. Para eso hacemos clic en la herramienta, vamos a tocar una cara para hacer la revolución, por ejemplo esta. Vamos a poner normal A y vamos a comenzar. Siempre es importante cuando nosotros hagamos piezas por revolución, trazar en línea constructiva lo que va a ser el eje de revolución. Y bueno, ahora podemos dibujar algo. Fíjense que cuando yo acoto a un eje constructivo, o bien puedo acotar lo que vendría a ser en este caso el radio, o directamente el diámetro, pasándome para el otro lado del eje constructivo. Fíjense que yo acá no cerré la superficie que va a ser revolucionada. Y no es problema, porque cuando nosotros salimos del croquis, me va a preguntar si quiere que cierre automáticamente la figura. Le ponemos que sí, y ahí ya nos tomó por defecto el eje de revolución y la figura. Tengan en cuenta que en caso de tener más de una línea constructiva, aquí van a poder seleccionar cuál va a ser el eje de revolución. Si lo van a hacer hasta una profundidad especificada, hasta un vértice, una superficie, y si es una revolución de 360 grados o menos, por ejemplo, podría ser de 200 grados solamente, y en ese caso quedaría una forma como esta. Lo que también se puede hacer es invertir el sentido de rotación.
¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo voy a hacer solamente de 180 grados, de esta manera. Fíjense que aquí tiene un tilde de fusionar resultado. ¿Qué significa esto? Nosotros acá estamos generando un sólido y ya tenemos un sólido hecho en la pieza, por así decirlo. Si nosotros lo tildamos, va a fusionar el resultado y todo va a pasar a ser un solo sólido. De lo contrario, se van a mantener como sólidos independientes. Lo mejor es fusionar resultado, así nos evitamos de que después tengamos interferencias o cositas que molesten, por así decirlo. También, como vimos en extrusión, podemos tener una segunda dirección o realizar la operación lámina. También recuerden que aquí debajo tienen los contornos seleccionados. Aquí no figura ninguno porque lo está tomando automáticamente. Pero si yo hago clic acá, puedo seleccionar los contornos que yo quiera extruir en caso de tener más de una superficie cerrada. Tilde verde y ahí ya tenemos la revolución hecha. Vamos a ver ahora la herramienta de barrido. Es una herramienta muy interesante, sobre todo para hacer caños, cables o ese tipo de piezas. La herramienta requiere dos croquis. Un croquis va a ser el perfil que vamos a barrer y el otro va a ser la curva guía por la que va a ser el barrido. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer los croquis. Vamos a hacer, por ejemplo, como curva guía, esta línea, le vamos a dar un redondeo de 10 milímetros, vamos a ponerle más de 50 milímetros y vamos a acotar el croquis. Una vez que tenemos nuestro croquis de barrido, vamos a salir y vamos a hacer ahora el croquis de lo que vamos a barrer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el croquis aquí y vamos a hacer un rectángulo, por ejemplo. Es muy importante que el plano de croquis del perfil del barrido sea coincidente con el inicio o final del croquis de barrido, para que nos lo pueda tomar sin ningún tipo de problema. Voy a salir del croquis y aquí ya tenemos los dos croquis. El croquis que vamos a usar para barrer y el croquis que va a marcar el camino de ese barrido. Nos vamos a la operación y vamos a seleccionar. Aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar un perfil circular, por lo que solamente definimos el recorrido y el diámetro, o un perfil de croquis, en caso de que no sea algo circular y le querramos dar la forma que querramos. Bueno, seleccionamos el croquis a barrer y la línea de barrido y automáticamente me genera la saliente de barrido. También aquí tenemos curvas guías en caso de que nosotros querramos a esto curvarlo y demás. Yo les recomiendo no entrar mucho en estas opciones, son un poquito más avanzadas, pero sí son interesantes de tener en cuenta aplicar en el croquis. Es decir, si nosotros queremos que esto tenga otra curvatura, por ejemplo, es más fácil modificarlo en el croquis de barrido que andar modificando las curvas guía. También tenemos la opción de aplicar una operación lámina en caso de que queramos hacer algo hueco, por ejemplo, si fuera caño. Ya vamos a ver más adelante que para todo lo que es caño viene una herramienta especial que son piezas soldadas, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, esta es la herramienta de barrido. La siguiente herramienta que vamos a ver se llama recubrir y básicamente es unir, por así decirlo, dos croquis que tengamos con un sólido. Vamos a verlo. Para utilizar la herramienta recubrir, yo necesito, como les mencioné, diferentes perfiles. Pueden ser la cantidad que querramos. Nosotros vamos a utilizar dos. Por lo tanto, vamos a insertar un croquis aquí. Recuerdan que cuando vimos croquisado les comenté la opción de convertir entidades, que es partiendo de un sólido croquis ya hecho. Bueno, fíjense, yo selecciono la cara que quiero convertir en croquis y le doy a convertir entidades y automáticamente me genera un croquis coincidente con los límites de esa superficie que yo seleccioné. Bueno, vamos a tener este croquis como primer perfil. Para hacer el croquis del siguiente perfil vamos a hacer un plano. Todo lo que es geometría de referencia es muy útil a la hora de modelar y hacer croquis. De hecho, le vamos a dedicar un video entero a esta. Por ahora vamos a aprender a hacer un plano. Para hacer un plano seleccionamos una cara, en este caso la cara donde hicimos el primer perfil, nos vamos a geometría de referencia, plano. Y aquí nosotros podemos definir que el plano sea paralelo, perpendicular, coincidente, que tenga un ángulo o una distancia respecto a la cara que seleccionamos. Como les dije, todo esto lo vamos a ver en otro video dedicado a esto. Por ahora vamos a decir que queremos un plano que esté a
30 milímetros, por ejemplo. Le damos OK y vamos a insertar un croquis en dicho plano. Por cierto, en el video de interfaz vimos todas las diferentes opciones de vista. Así que si tienen dudas de cómo manejar las vistas, pueden ir al video de interfaz. Lo que vamos a hacer ahora es hacer otro croquis. Vamos a trazar, por ejemplo, un círculo de diámetro 50. Y salimos. Listo. Entonces ahora nosotros, bueno, por una cuestión de comodidad vamos a ocultar el plano que hicimos. Ahora nosotros tenemos dos croquis, es decir, dos perfiles, este y este. Nos vamos a la herramienta de recubrir y vamos a seleccionar los perfiles, este y este. Y automáticamente me va a unir dichos perfiles de la siguiente manera, generando un 3D. Bien, nosotros podemos agregar algunas restricciones iniciales o finales. Podemos aplicar curvas y guías, como les dije anteriormente, parámetros de líneas constructivas, es decir, hay muchas funciones, ¿sí? Podemos fusionar caras tangentes o no. Bueno, obviamente vista preliminar les recomiendo tenerla siempre activada y como les comenté anteriormente, el hecho de funcionar o no el resultado. Les recomiendo que lo fusionen. También tenemos la opción de operación lámina en caso de que querramos hacer que el recubrimiento sea de un determinado espesor. Yo lo voy a dejar de manera sólida. Le damos a OK y ahí tenemos el recubrimiento hecho. Tengan en cuenta que nosotros aquí podemos tener la cantidad de perfiles que querramos y va a ir uniendo todos esos perfiles, como les dije, con un sólido o con una capa de cierto espesor. La próxima herramienta que vamos a ver es la herramienta de extruir corte. Básicamente funciona exactamente igual que la herramienta de extruir, solo que en lugar de generar sólidos, lo que hace es cortar sólidos. Salgo del croquis y como ven las opciones son exactamente las mismas que teníamos a la hora de extruir, solo que ahora no estamos generando un sólido, sino que estamos vaciando, o mejor dicho, cortando el sólido. Tengan en cuenta que ustedes se pueden pasar, por ejemplo vamos a poner 100, y no va a haber ningún problema, simplemente va a cortar hasta donde llegue. El corte tampoco necesariamente tiene que ser pasante, puede ser solamente un corte de 20 milímetros y que quede a dicha profundidad. De esta manera. Así como la herramienta de corte funciona como la herramienta de extrusión, la herramienta de corte por revolución funciona como la herramienta de revolución, solo que justamente cortando el material en lugar de agregar. Vamos a verlo. Para esto vamos a hacer un croquis, comenzando con una línea constructiva. Vamos aquí y vamos a croquis ahí. Por lo tanto voy a dibujar lo que voy a cortar con esta herramienta. Vamos a hacer las cosas. Y listo. Una vez que tenemos el croquis, vamos a salir y vamos a utilizar la herramienta de corte por revolución. Cerramos automáticamente el perfil y les vamos a indicar que la línea de rotación va a ser esta. Como pueden ver, aquí está haciendo una revolución que va a cortar el material. Como vimos anteriormente, son las mismas opciones que para revolución. Si yo le doy OK, me genera el corte por revolución. Y tengamos en cuenta que también podemos hacer corte por barrido y por recubrimiento. Funciona exactamente igual. Hacemos un croquis que va a marcar el perfil de lo que vamos a barrer y otro croquis que va a marcar el recorrido de ese barrido. Y en caso del recubrimiento dibujamos los diferentes perfiles y los recubrimos. Y en ambos casos vamos a cortar el material de esta forma. Las opciones son exactamente lo mismo a las herramientas que ya vimos, solo que en lugar de generar sólido vamos a restar sólido. La próxima herramienta que vamos a ver es una herramienta muy útil y es la herramienta de empalme, ya sea por redondeo o por chaflanado. Vamos a hacer, por ejemplo, un redondeo. Aquí yo tengo varias opciones. Puedo utilizar la opción de que sea un redondeo homogéneo, de que tenga un tamaño variable, de que redondeemos una cara entera o un cuerpo por completo. Lo más utilizado es el redondeo homogéneo. Nos da para seleccionar los elementos a redondear, que ya los vamos a seleccionar, pero fíjense que lo que es vista preliminar, yo les recomiendo tener vista preliminar completa para ver cómo va quedando. Y tener la opción de propagación tangente activada. Nosotros podemos hacerlo de manera simétrica o asimétrica. En caso de ser asimétrica, podemos introducir dos radios.
vamos a dejarlo en simétrico y vamos a dejarlo en 10 milímetros. Fíjense que yo aquí tengo dos opciones. Puedo seleccionar una cara entera y me va a hacer el empalme en todo su contorno. O bien puedo ir seleccionando las aristas. Puedo ir seleccionando las aristas que yo quiero redondear. Obviamente es más cómodo ir seleccionando de a caras, pero tengan en cuenta que es útil. Por ejemplo, si yo quiero redondear solamente esta arista y no las demás, puedo seleccionar solo esa. Le damos a OK y ya tenemos el redondeo hecho. Respecto a lo que es la herramienta de chaflán, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de hacer un redondeo vamos a hacer un chaflanado. Las opciones son las mismas. Tengan en cuenta que el chaflanado puede ser simétrico o no, o puede ser incluso de un vértice. Según la opción que ustedes elijan, van a tener las diferentes configuraciones. Por ejemplo, de lo que es un chaflanado simétrico vamos a definir qué distancia, o mejor dicho, qué longitud va a tener el mismo y a qué ángulo. Vamos a dejarlo en 10 milímetros y fíjense que podemos seleccionar una cara entera o, como les dije anteriormente, arista por arista. Cuando le damos al tilde verde, tenemos el chaflanado hecho. Por último, en este video de herramientas básicas, vamos a ver la herramienta de simetría, que al igual como en el croquis lo que hace es copiar o trasladar de manera espejada lo que nosotros seleccionemos a partir de una línea de simetría. Aquí va a hacer lo mismo, solo que con sólidos u operaciones y a través de un plano de simetría. Vamos a verlo. Nosotros vamos a la herramienta de simetría, vamos a seleccionar qué plano o cara queremos tomar como referencia para la simetría y aquí tenemos dos opciones. Podemos seleccionar las operaciones que queremos que haga simetría o bien las caras que queremos que haga simetría. Por ejemplo, si yo selecciono esta cara, me va a hacer la simetría de solamente la cara. Pero si yo quiero hacer una simetría de todo el objeto, bueno, lo que puedo hacer es ir acá y decirle qué operaciones yo quiero hacer la simetría. Una forma más sencilla es ir a este menú y aquí puedo ir seleccionando todas las operaciones que yo quiera hacer la simetría. Por ejemplo, todas estas. Una vez que ya seleccioné todo, le doy al tilde verde y ya obtuve la simetría. Fíjense que si bien esto quedó todo sólido, yo puedo hacer un corte y ver que por dentro el cuerpo sigue teniendo la cavidad que le hemos hecho a través del corte por extrusión y del corte por revolución. Y eso es todo por ahora. Espero les haya sido útil. Si es así, dejen un me gusta que ayuda muchísimo. Y todo el resto de herramientas para modelar que no hemos visto, las vamos a ver en un segundo video que va a ser herramientas de modelado avanzadas. Así que no se olviden de suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto. Y recuerden que cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. ¡Hasta la próxima!